Ya los he mencionado en algunas ocasiones, nunca tomando el protagonismo del video, pero sí teniendo una fuerte presencia en la historia. Siendo una de las razas más antiguas de Tamriel, llegaron a gobernar el continente. Eso sí, a su paso arrasaron naciones, esclavizaron y arrebataron incontables vidas, dejando un legado de sangre y muerte. Hoy hablaremos sobre los Aileith, el clan que considero personalmente más sádico en toda la historia de Elder Scrolls. Su leyenda comienza antes de la historia registrada, en un periodo de tiempo nombrado como la Era Merética. Como otros grupos de elfos, los Aileith abandonaron su tierra natal, la isla de Estivalia, con el motivo de expandirse por el continente, supuestamente debido al desacuerdo en la sociedad élfica y sus creencias. También conocidos como elfos salvajes, eran parecidos a los Almer, con la diferencia de ser más delgados y con facciones alargadas. Su piel era un tanto más oscura, pero no al punto de los Dunmer, dejando como una base algo similar al bronce, destacando el color de sus ojos, que aunque solía variar, comúnmente era turquesa. Los primeros grupos partieron luego de que el área fuera cartografiada. En algunos casos solo querían evadir las restricciones de la regulación Almer, la cual prohibía, entre otras tantas cosas, la adoración a los Daedra. Y así básicamente comenzó el éxodo. Pronto se fueron esparciendo por todo el continente, teniendo presencia en Roca Alta, donde se pueden encontrar ruinas por toda la provincia. Ciénaga Negra fue ocupada por los señores de los pantanos, básicamente otro grupo Aileith simpatizantes a la nigromancia, aunque se asentaron principalmente en Cyrodiil, siendo los fundadores de la Torre Blanco y Dorado. Lejos de su tierra natal, Alinor, la cultura de los Aileith emergió. En el último milenio, el culto a los Daedra se afianzó en la sociedad y se extendió muy rápidamente. Los cultos, una vez que fueron meramente tolerados, se volvieron célebres. A diferencia de los Shimmer, los Aileith no distinguían entre Daedras buenos o malos. Incluso algunos de los príncipes más atroces y depravados recibieron veneración masiva, especialmente porque su culto fue adoptado y respaldado por reyes y aristócratas. Irma Mora, Dagon, Sangre Hecha Placer, Mefala, Merignunda, Moloch Global, algunas variaciones de dioses que ya conocemos, incluyendo una deidad cuyo nombre se perdió en la historia y solo era conocido como el dios insecto. Obviamente muchos de estos nombres son traducidos, así que no va a ser muy exacto. Debo aclarar que en este periodo no solo existían los humanos, sino que también ya había una gran variedad de razas, bestias y elfos en Tamriel. De hecho, el relato más antiguo de los Almer en las Tierras Medias habla sobre los amistosos hombres pájaro, quienes residen en los presidios de Cyrodiil, pero estos nativos desaparecieron de la historia, solo para ser reemplazados por los Aileith. Algunos comentan que fueron esclavizados o eliminados, pero sea como sea, es una raza extinta. Los Aileith hicieron tratos con los Daedra para obtener más poder, bendiciones o algunas ventajas. Emplearon ejércitos enteros para conquistar, esclavizar e imponer su dominio a los antepasados de los imperiales, conocidos por aquella época simplemente como Nedes. Al principio esa esclavitud, por así decirlo, fue ocasional, pero con el tiempo se volvió parte de una instrucción a su sistema y su práctica fue generalizada en la cultura Aileith. En muchas tierras, los Nedes existían como una minoría y no tenían más remedio que coexistir relativamente junto a los elfos, a menudo en una posición, en el mejor de los casos, subordinada. Con el tiempo controlaron la totalidad del actual Cyrodiil y mantuvieron a los pueblos nédicos esclavizados durante generaciones. También se menciona que no conforme a ello, los Aileith también esclavizaron a las razas de bestias. No se especifica cuáles, pero nos puede dar una idea. La sociedad de Aileith era una alianza entre reinos unidos bajo supuestamente un imperio. Por esto se les llegó a considerar el primer imperio de Tamriel. Formaron una sociedad rica y próspera. Claro, todo eso a base de conquistar y esclavizar. Pero eso no es lo peor. Créanme
que no es lo peor. Otros clanes también habían hecho esto en algún momento, como los Diregni, quienes conquistaron Roca Alta, pero luego integraron a los Nedes en su sociedad. Claro, la cosa se torció un poco y nacieron los bretones, pero eso es otra historia. La mayoría de los humanos, al menos, están de acuerdo en que la caída del poder de los Ayleid, y no su extinción, es para mejor, ya que las historias transmitidas por sus antiguos esclavos no son muy... bueno, no solo fueron usados para trabajos agrícolas, de construcción, mantenimiento o incluso entretenimiento, tareas muy comunes a los que son sometidos los esclavos. Pero los Ayleid convirtieron literalmente la crueldad en una forma de arte, dando paso a su nombrada tortura artística. Por lo general, los reinos Ayleid, donde se adoraban a los príncipes daédricos más crueles, también demostraron exhibir el peor trato a sus esclavos. Varios asentamientos se hicieron famosos por su particular y elaborado método de torturar a los esclavos, como las ruedas de los lamentos, los jardines de tripas, las esculturas de carne y la ingestión forzada de drogas alucinógenas, así como el deporte del tigre nocturno, que implicaba la inhalación de niños humanos. Haré mi mayor esfuerzo por ofrecerles la mejor representación dentro de mis límites, pero creo que esos nombres hablan por sí solos. Los Ayleids varían mucho dependiendo de la tribu o del reino, por así decirlo, pero en general todos compartían prácticas crueles, algunos más que otros. Por ejemplo, los de Ciénaga Negra estaban muy alejados de las tierras centrales, o sea de Cyrodiil, aunque realmente no hay mucha información sobre ellos. Una sociedad realmente avanzada, con una arquitectura impresionante, muy adelantada a su época y con una comprensión de la magia que la mejor manera de definirla es única. Parte de su magia aprovechó el poder del clima, señalando que los elementos principales eran tierra, agua, aire y luz, a diferencia de los que vemos normalmente. La forma más inquietante era la luz de las estrellas, ya que según ellos, las estrellas eran el vínculo entre mundus y aetherios, cosa que es cierto, pero probablemente toquemos ese tema más adelante. Tristemente, su adoración por los Daedra terminó por sacar lo peor de ellos. Me encantaría poder básicamente relatarles su caída, pero no es una historia simple con un principio y un final. Más bien sería un conjunto de mini historias que fueron fragmentando su sociedad. La rebelión de los pueblos nédicos por Santa Alesia fue devastadora. La leyenda dice que asentamientos enteros fueron masacrados por Pelinal Descarga Blanca. Aunque permanecieron durante cientos de años, su imperio finalmente terminó con la muerte de su campeón, Ummaril sin plumas, y la caída de la Torre Blanco y Dorada en el 243 de la Primera Era. No todos los Ayleid fueron exterminados, algunos de hecho permanecieron en Cyrodiil como mentores y tutores para la nueva nobleza humana. Ya a partir de la Segunda Era solo se mencionan eventos relacionados a su clan, más bien artefactos o ruinas de su legado. Aunque se cree que aún viven, probablemente estén escondidos, viviendo bajo la sombra de lo que alguna vez fueron. Bueno, si deseas conocer más información sobre este tema, creo que por aquí tengo algunos videos. Son algo antiguos, pero puede que le ayude a atar ciertos puntos. Me habría encantado contar todos los acontecimientos, pero como mencioné, son bastantes eventos simplemente separados por una fecha. Por lo tanto, no encajaría con la estructura del video, aparte de hacerlo bastante tedioso. Con solo mencionar que en Cyrodiil hay unas 55 ruinas pertenecientes a su dinastía, ya se pueden dar una idea. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Te resultó interesante conocer esta raza? ¿Qué opinas sobre sus buenas prácticas? Sí que puede haber individuos crueles en la historia de Tez, obviamente sobran, creo que sobran demasiado, pero al tratarse de un clan, una dinastía o una tribu entera, resulta muy escandaloso. Deja tu opinión en los comentarios. De hecho, ellos me recuerdan, en menor medida claro, a lo despiadados que pueden llegar a ser los hombres de la cuenca. Pero eso, bueno, eso es otra historia. Lamento haber desaparecido nuevamente. Sé que soy más inconsistente que la economía venezolana, pero bueno, creo que va relacionado con mi nacionalidad. No, en realidad no es así. Han pasado muchas cosas. En general es más mi culpa que cualquier otra cosa. Me he sentido abrumado por el montón de proyectos que tengo en mente, pero tampoco tenía la inspiración para, por así decirlo, llevarlos a cabo. Pero por ahí leí una frase que me inspiró muchísimo, que es básicamente... Es de hecho contradictorio de mi parte, pero la inspiración llega trabajando, no quedándose a esperar.
Pero bueno, han pasado muchas cosas. Así que me disculpo. Sé que ya a esta altura creo que mis disculpas no valen nada. Siempre han sido sinceras, pero bueno, creo que uno siempre lidia más con uno mismo que con factores externos. Aunque, digamos que algunos sí que tienen mucho que ver con lo otro. Pero bueno, muchas gracias por haber visto el video. Recuerden que pueden compartir, dejar un buen like, eso siempre ayuda. Y por supuesto, si no estás suscrito y te gusta mi contenido, puedes suscribirte para más videos. Prometo que esta vez sí van a estar mucho más seguidos. Muchas gracias por haber visto el video. Yo me despido. Adiós.